Yes, sí. Yo soy la última, voy a ser tan trabajo. Ah, sí. ¿Y esto? ¿Y había un error en el programa? Es que yo en el programa 1, original, iba en esa. Y me pidieron cambiar como unas 2 semanas atrás y me pusieron en esta. Entonces quedó como... No, a mí me pidieron y yo acepté. Ya tal vez está ofendiendo a la gente de tu mesa. Un poquito para la izquierda para no apagar como la pantalla. ¿Quién? ¿Yo? Sí, claro. Claro. Él se va a sentar. No, va a presentar el programa. Claro, es como el nombre es Olguita. Y con eso ya todos somos. O sea, 4 cosas de cada uno. No, 400 caracteres. Eran no, ponía palabras. Ya, va a empezar. Yo puse 400 caracteres y fue como... Yo tenía 200. Sí, sí, claro. Lolo. ¿Quién iba a empezar? Yo. Ah, ya. Envejecer. Ahí está. Todo lo otro. En un momento. No. No, dice que no todavía, que falta un poquito. Ya. Voy a hacer así. Ya. Ahí. Como yo. 5 minutos. 2. Cuando cambie así. Ya. ¿Ya? Súper. O me dice o usted cambia. Mira, yo... Cuando usted Es cambie. que eso Cuando es. usted cambie. Ya, lindo, gracias. Ahora sí. Pero Lizzy, tan rápido, por favor. Avisa. Ah, ya la tomó. No, ya la tomó. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la mesa Género, Delito y Cárcel. Tenemos 4 exposiciones el día de hoy en esta mesa. Comienza Carolina Villagra, psicóloga de la Universidad de Chile, doctora en criminología de la Universidad de Leicester, académica asistente de la Universidad de Chile, donde realiza docencia de pre y posgrado en las facultades de Ciencias Sociales, Gobierno y Derecho. Cuenta con más de 15 años de experiencia en investigación en sistemas penitenciarios, reinserción social, resistencia al delito, políticas públicas, reforma al sistema de justicia. Carolina, tienes 15 minutos. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias también a todos quienes están acá, todos y todas. Buenas tardes. Y es un tremendo honor ser parte de este panel con mujeres que admiro muchísimo. Así que, bueno, yo quisiera, yo traigo algunos hallazgos preliminares de un estudio que se llama Envejecer en cárcel, la situación de mujeres mayores privadas de libertad. Y vengo también en representación de un equipo de trabajo muy interesante que llevamos este estudio con la profesora Paula Flores del Departamento de Psicología y también con los coinvestigadores Matías Quintanilla y María Javiera Aracena, ambos psicólogos y licenciados también del mismo departamento.
Bueno, algunos antecedentes para empezar a establecer, ¿no? ¿Por qué la preocupación por la situación de mujeres mayores privadas de libertad? Primero, tenemos un antecedente muy claro, ¿no? Que es el acelerado envejecimiento poblacional a nivel mundial. Ya tenemos algunas estadísticas, ¿no? Algunas proyecciones de cómo en 20 años gran parte de la población vamos a tener más de 60 años, ¿no? Por otro lado, el aumento de la población encarcelada a nivel mundial. Pero este aumento no es parejo, ¿ya? Porque las estadísticas nos muestran que entre el 2000 y la fecha la población masculina ha aumentado en un 21%, más o menos, 22%. Para la población femenina este crecimiento ha sido de cerca del 60%. O sea, tenemos un aumento acelerado de población femenina y que la literatura nos ha ido mostrando que esto tiene relación con sistemas de justicia, con ceguera de género, ¿no? Violencia de género también, pobreza y leyes discriminatorias que afectan específicamente a las mujeres, como es el caso de Latinoamérica, ¿no? Hay investigación que ya nos está mostrando que esta guerra contra las drogas, estas leyes han sido particularmente discriminatorias contra mujeres pobres. Y eso en Chile lo hemos ido viendo también en el cambio de configuración de población encarcelada, donde hemos ido identificando cambios en las edades y ahora hay muchas más mujeres mayores en cárcel debido a Ley 20.000. Estadística de Gendarmería nos muestra que 2,5% de la población encarcelada tiene más de 60 años. Pero cuando hacemos zoom a la población femenina, ¿ya? Porque este es un promedio y como más del 90% son hombres, más bien muestra la tendencia masculina, pero en el caso de las mujeres, 6,5% de las mujeres encarceladas tienen más de 60 años. Y es ahí donde nos encontramos con una brecha de conocimiento. En términos generales, la situación de personas mayores privadas de libertad es poco estudiada, pero cuando vamos a mujeres la situación es aún más reducida en materia de conocimiento, ¿no? Y nos pareció importante entender este fenómeno desde un enfoque de género, siguiendo a Angela Davis, ¿no? Que nos dice las cárceles son instituciones androcéntricas, pensadas para hombres, también para hombres jóvenes podríamos decir, y el género ahí estructura las dinámicas internas de poder y control. No me voy a detener en el marco teórico, ¿no? Porque más me interesa que en estos minutos hablemos de los resultados, pero sí quisiera hablar de algunos conceptos clave que fueron guiando y han tenido cierta robustez a lo largo de este estudio. Primero, el de envejecimiento, ¿ya? Porque la idea, ¿no? Esta idea del envejecimiento como un fenómeno biológico de deterioro, que claro que tiene un sentido, sigue vigente, esta idea marcada por lo biológico está en franca controversia hace un rato ya. También todo lo que es la representación social de la vejez como decaimiento. Y hoy sabemos, ¿no? Que hay distintas formas de envejecer y que aquello depende no solo de lo biológico, sino también la calidad de las relaciones interpersonales, la calidad de vida, etcétera. O sea, podemos tener un envejecimiento saludable dependiendo de ciertas circunstancias. Y por lo tanto, en este estudio acogemos, ¿no? La idea de diversidad en el proceso de envejecimiento. Por otro lado, tomamos este concepto clave en estudios de cárcel, que es de los pesares o dolores del encarcelamiento, de los cuales nos habla Sykes, y que en la investigación con personas mayores privadas de libertad identifica que los pesares más recurrentes de personas mayores son la pérdida de contacto con sus seres queridos, la pérdida de libertad, las enfermedades, ¿ya? Y la incertidumbre. Más reducido, ¿no? Los estudios que ven mujeres mayores privadas de libertad, o sea, como pesares generizados, nos hablan primero también del temor a perder el contacto con los seres queridos. Otro temor que aparece ahí es la disminución de control y autonomía propia del cuerpo y de la mente, ¿ya? Y también muchas preocupaciones por la confianza y la privacidad en el entorno carcelario. Y cuando mezclamos, ¿no? La idea de género y edad, surgen otros pesares también un poco por descubrirse, y un elemento que es central y transversal es también que la definición, ¿no? La comprensión de envejecimiento es distinta y enfrenta desafíos particulares cuando hablamos de cárcel. ¿Y por qué eso, ¿no? Los estudios nos van mostrando que una persona que ha pasado por cárcel o tiene una pequeña trayectoria delictiva tiene una apariencia, un estado, una salud que puede ser hasta 10 años mayor que una persona de su misma edad biológica en
en la comunidad. Y esto se ha denominado, ¿no?, el envejecimiento acelerado dentro de cárcel. Así que también teníamos en mente ello, que eso tiene algunas repercusiones metodológicas, como yo les voy a contar. Así que, ¿de qué se trata este estudio? Bueno, este es un estudio con colaboración de Gendarmería, y creo que eso es bien importante subrayarlo, que tenemos un servicio de prisiones que facilita la investigación. Aquí fue importante ese acceso la verdad, sin prácticamente limitaciones. Poder dialogar qué tipo de persona estás buscando creo que es clave, ¿no?, en materia de investigación y conocimiento criminológico. Es un estudio pequeño, es cualitativo, exploratorio. Entrevistamos a 10 mujeres privadas de libertad en el CPF de Santiago, y en esta idea de deterioro acelerado partimos de los 55 años hacia arriba, ¿ya? También entrevistamos a personal de custodia, profesionales, hicimos un trabajo de campo entre diciembre y enero de este año, así que estamos en esta fase de hallazgos preliminares. En términos de los instrumentos, ¿ya? Los instrumentos los construimos en torno a dimensiones teóricas relevantes, que son las que ustedes ven ahí, ¿ya? Toda la trayectoria delictiva, bueno, a ustedes los pueden leer, y las que están destacadas en verde son aquellas en que se ve muy chiquitito, parece: trayectoria delictiva, salud física y mental, seguridad social, cotidianidad y vida emocional, contacto con el mundo exterior, condiciones de reclusión y vivencia de envejecimiento. Las que están en verde han ido mostrando mayor robustez, ya, los datos empíricos con la teoría, y es de ello que les voy a contar algunos hallazgos en los próximos minutos. Ahora, ¿quiénes fueron las mujeres de nuestra muestra? Bueno, 10 mujeres, todas condenadas, entre 57 y 79 años. El 90% de ellas está cumpliendo una condena por la ley 20.000. Cumpliendo condenas que iban entre los 3 y los 12 años. Al momento de la entrevista, la gran mayoría ya había cumplido la mitad de la condena, o sea, había suficiente vivencia de encarcelamiento como para ser parte de esta entrevista. Nos llamó mucho la atención que, pese a la edad, ya mujeres, vamos a ver ahí las menores, las menores 60 son las menos, más tiraditos estamos para los 60 y tanto y 70, todas ellas habían pasado por prisiones preventivas, ¿ya? Desde 8 hasta 30 meses, una vivencia que marcó muy fuertemente a todas ellas. Todas madres, ¿ya?, de un número alto de hijos, entre 2 y 7 hijos, con un promedio de 4,5 para el grupo, que es mucho más alto incluso de lo que es para población encarcelada, y todas abuelas, ¿ya?, de nietos y nietas que estaban además bajo su cuidado, y no solo su cuidado afectivo, sino que también en varios casos responsabilidad económica. Muy bajo nivel de educación formal, 60% de ellas no completó la educación básica, ¿ya? Reportaron casi nula actividad comunitaria, participación en redes antes de entrar en la cárcel. Solo las mayores dijeron, 2 de ellas, que eventualmente iban a la iglesia y se dedicaban a actividades informales, laborales y muy inestables también. Así que bueno, veamos algunos de los resultados. Yo les decía que voy a comentarles en términos de 3 líneas, ya, de todas las que vimos. Además, les quiero decir que, pese a que es un grupo pequeño, está saliendo un material muy rico, muy potente, que el próximo Xochitl voy a presentar, y ojalá esté todo el equipo. Bueno, primero, habitabilidad y condiciones carcelarias. Acá la constatación, ¿no?, de que, bueno, no hay una segregación específica en Gendarmería para personas mayores, tampoco hay espacios diferenciados, por lo tanto estas mujeres habitan espacios que están diseñados para gente joven. Duermen en literas, dormitorios con literas, baños que siempre están mojados, por lo tanto son resbaladizos, la comida que es estándar y todo lo que significa una provisión estándar de Gendarmería, ¿no? En segunda instancia, un régimen que es estándar y una falta de actividades propias para su edad. ¿Y a qué me refiero con régimen estándar? ¿No? Que tienen que cumplir las mismas acciones que cumple todo el mundo: hacer fila, ya, levantarse a la misma hora que todos, independiente de su salud, de si es verano o invierno, permanecer en los patios, igual que las mujeres jóvenes a pleno sol, etcétera. Ya, o sea, el mismo régimen. Están expuestas a peleas también, algo que les afecta muchísimo, a violencia, pero también un uso de control disciplinario que no tiene criterios particulares para estas mujeres. Entonces, por ejemplo, vimos el caso de una mujer de más de 70 años, con una afección cardíaca importante, problema de movilidad,
y que es trasladada a sus horas al Hospital Barros Luco engrillada, ¿ya? Entonces ahí uno dice, oye, ¿qué criterio es este? Y la verdad que es la aplicación del sistema disciplinario de control de manera pareja. Y una afectación progresiva en estos términos de lo que se llaman las actividades diarias de vida en prisión. Por lo tanto, ¿no? Esto comienzan a depender crecientemente de la solidaridad de terceros para llevar adelante su función y vivir más cómodamente. O sea, que alguien les ceda la litera de abajo, por ejemplo, que las acompañen al baño, las ayuden a bañarse, etcétera. O sea, aquí depende, no es el servicio de cárcel el que ofrece aquellas facilidades, sino que la dependencia absoluta de sus compañeras, que afortunadamente existió y constatamos harta solidaridad. Y algunas acá citas para que ustedes puedan ver respecto de este punto, ¿no? De la habitabilidad y condiciones carcelarias. También voy a decir lo que dijeron en otro panel. En el computador se veía perfecto, pero aquí me doy cuenta que se ve muy chiquitito. Espero que se pueda leer un poco. A ver, voy a dar algunos elementos, ¿no? Como estar todo el día sentada, mucho sedentarismo, las condiciones de los baños llenas de vinchucas, de chinches, baños insalubres, ¿no? Todas decían que faltan instalaciones para adultos y que también esta exposición a la violencia y al trato muy duro dentro de cárcel. Eso por una parte. Otro elemento que ha ido surgiendo con mucha fuerza y que tiene que ver con la salud, ¿ya? Y esto no es ningún hallazgo muy novedoso, sabemos que uno de los principales problemas de las mujeres encarceladas es la atención médica oportuna y especializada. ¿Pero por qué esto es más grave para mujeres mayores? Porque esto ha ido empeorando condiciones crónicas que traen desde fuera, ¿no? Diabetes, tratamientos en curso, y que con las condiciones carcelarias y la falta de continuidad de tratamiento y medicación apropiada se han agravado de manera importante. Pero también aparición de dolencias como consecuencia de estresores carcelarios que afectan la salud mental, pero también de actividades de cárcel. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, varias de las mujeres que entrevistamos por su buena conducta estaban en talleres donde tenían que tejer a crochet. Y tejían muchísimo, hacían esto amigurumi. Pero esa motricidad fina, ese movimiento del crochet, les afectaba las manos. Entonces estaban todas con tendinitis, con codos hinchados, manos hinchadas, y algunas entraron con sus manos, digamos, con una forma relativamente normal. Quienes han tenido o conocen gente con artritis y artrosis saben que se deforman y se han deformado dentro de cárcel. O sea, eso es sobreviniente a las condiciones carcelarias. Y otro ejemplo también, ¿no? Una mujer del norte que estaba acostumbrada a prepararse sus propios remedios, con agüitas, hierbitas, etcétera, y que ustedes saben que eso no se permite entrar a cárcel. Así que ella tuvo que someterse al tratamiento de cárcel, que es el Panadol. Y esto significó que ella desarrolló una úlcera, una gastritis muy importante y una serie de enfermedades que nunca había tenido y que tienen estrecha relación con ello. Aquí también hay algunas citas que espero se puedan ver. Les voy a mencionar que citas que enfatizan esto del paracetamol, ¿no? De la necesidad de atención especializada que no reciben, y de cómo la cárcel hace aparecer algunas enfermedades, en particular las dolencias de hueso, que fueron muy repetidas, y no solo una, sino que la mayoría de las mujeres tenían hasta 5 enfermedades sobrevinientes durante el periodo de cárcel. Y el último punto que quiero comentar, que tiene que ver con esta idea del envejecimiento en cárcel, ¿no? Y aquí efectivamente esa definición operativa de persona mayor importa. Y sí notamos distinciones entre estas 3 mujeres menores de 60 y las mayores de 60. Básicamente, las diferencias tenían que ver con que las menores de 60 se asemejaban en términos generales más a las mujeres jóvenes, en términos de actividades, de enfermedades, de lo que requerían de cárcel. Sin embargo, las mujeres mayores de 60 declaran más enfermedades cada vez más complejas, pero y esto es bien importante, ¿no? Una búsqueda creciente de tranquilidad, de estar alejada de los problemas, que significa que ellas empiezan a cambiar de roles y de ser más compañera empiezan a asumir roles como maternos o también de guía, de consejo, y sobre todo, ¿no? Y esto va disminuyendo en el tiempo hasta llegar a un aislamiento. Así que a mayor edad, mayor aislamiento de las mujeres que ya se estaban quedando solas en su dormitorio, preferían no salir, y eso tenía implicancias tremendas en todo nivel, ¿no? Y solo salían para la visita. Afortunadamente estas mujeres de este grupo todas tenían visita,
y les preguntamos como cuáles son sus mayores temores, sus mayores alegrías, y reportaron una única alegría, el día de visita. Que ahí ustedes pueden ver algunas citas que representan estos puntos, ¿ya? De mantenerse al margen, ¿no? Esta segunda cita que dice una señora que empieza a asumir este rol como materno y de guía, chiquillas no fumen, piensen en su hijo, las orienta, y de hecho dice, ¿no? Yo tengo una niña de 24 años, o sea, no es una niña, no es una hija de ella, sino que una joven que se acercó a ella, se hicieron muy cercanas, la orienta, y ella dice que está muy firme, y ahí ya lleva 2 semanas sin fumar droga. O sea, empiezan a asumir esos roles cuando asumen algún rol. La alegría de las visitas, etcétera, ¿no? Y la tristeza también de la pérdida. Y no solo una, también nos llamó la atención que varias señoras habían perdido hijos mientras estaban en cárcel. Y ella ahí plantea, más encima, además, en el contexto de pandemia, perdió un hijo, no pudo ir al funeral, o sea, unos duelos no resueltos muy potentes que marcan aún más este tremendo aislamiento. Así que ya en el tiempo estoy, en términos de desafíos, hay numerosos desafíos. Yo les decía al inicio que esto es un estudio que está en hallazgos preliminares, más que nada quiero compartirlo y tomar impresiones, ideas de lo que estamos investigando, pero definitivamente hay desafíos. Primero, el sistema de justicia, ¿no? No solo el carcelario tiene que hacerse cargo de un problema real, un hecho real. Hay una situación de crecimiento y envejecimiento poblacional que está marcadamente ocurriendo en cárceles, y eso solo aumentará, solo crecerá ese grupo poblacional, ¿no? Entonces, por una parte hay que desarrollar una serie de medidas de adecuación, segregación por edad, condiciones y otras como las que vimos aquí, pero también apoyo postcarcelario, pensando que son mujeres que saldrán muchísimo más deterioradas de lo que entraron, con problemas más graves de salud, aislamiento, etcétera, y van a volver a la comunidad. Y se requiere reconexión, pero sobre todo, creo yo, más que solo la modificación de las condiciones, tenemos que pensar en reformas legales relevantes, ¿no? Como aquella, la ley 20.000, que vemos, constatamos que está llevando a cárcel a mujeres mayores, a mujeres pobres. O sea, esta revisión, que partimos los antecedentes de aquella, de cómo nuestro sistema ejerce violencia específica contra las mujeres, probablemente sea uno de nuestros mayores desafíos, y seguramente ustedes abordarán algunos de estos elementos también. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carolina. Ahora dejo con ustedes a Olga Espinosa. Olga Espinosa es abogada y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Chile, coordinadora magíster en Seguridad Ciudadana y Criminología y en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, y una experimentada investigadora, tiene más de 20 años de trayectoria en los temas. Así que, por favor. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias, querida. Buenas tardes con todas y con todos. Es un tremendo gusto estar en la tercera versión del Congreso de la Sociedad Chilena de Criminología. Quiero agradecer a los organizadores, las organizadoras, por todo el empeño que le han puesto para que esta sea una fantástica experiencia, como efectivamente está siendo. Bueno, yo voy a presentar un trabajo que se encuentra en desarrollo y que se aboca a la exploración de la situación de las mujeres privadas de libertad en relación con la violencia carcelaria. Es un trabajo que estamos desarrollando con Moira Gutiérrez y con Paula Medina. Perdón. Están cargando. Ya. Perfecto. Voy a ir de todas maneras comentando algunos aspectos de la investigación mientras se va cargando el PPT y contándoles en qué se fundamenta este estudio. En principio, cuando nosotros observamos el tema de violencia carcelaria, una de las primeras observaciones es que la vinculación de este fenómeno está adherida al contexto masculino. Existe una sobrerepresentación de producción académica en torno a la violencia carcelaria en contextos de cárceles masculinas. Pero por otro lado, también en un estudio reciente pude identificar que las mujeres, a diferencia de lo que parte de la literatura indica,
que sobre todo mencionan que la violencia que ellas ejercen es una violencia sobre todo psicológica, no se condice con los datos estadísticos de Gendarmería, porque existiría una sobrerepresentación, sobre todo de violencia interpersonal, mujeres heridas por agresión corporal y riñas en cárceles de mujeres. Entonces, estos antecedentes nos llevaron a formularnos la pregunta: ¿qué está pasando con la violencia carcelaria en contextos femeninos? Y el objetivo de nuestro trabajo apunta a comprender el fenómeno de la violencia en cárceles de mujeres del país, pasando por identificar el comportamiento del fenómeno a nivel estadístico, identificar causas, tipos, efectos y conocer la respuesta institucional. Ustedes podrán imaginar que voy a presentar los resultados de eso. No, todavía no. Lo que sí es interesante de que el primer ejercicio de aproximación nos llevó a intentar levantar hacer una revisión sistemática de la literatura que en un periodo de poco más de 10 años ha ido generándose en torno a esta temática. Entonces, lo que voy a presentarles ahora es justamente unos primeros hallazgos de esa revisión sistemática. Esta revisión se hizo sobre todo a partir de la revisión de repositorios en Scopus, en Easy Web of Science, en Revista Cielo y en Dialnet. En total, inicialmente, bueno, las palabras claves que utilizamos fueron mujer, violencia, sanciones, criminalidad, y el periodo de tiempo, como les comentaba, fue aproximadamente de 10 años. Y además identificamos artículos, capítulos de libros y revistas. Aproximadamente, para que tengan una referencia, por ejemplo, en Scopus inicialmente identificamos 577 artículos. Luego de una primera revisión en donde se descartó varios trabajos, llegamos a 125 y finalmente, ya explorando con más detalle, revisando sobre todo los resúmenes, nos quedamos con 52. En total, de todos estos repositorios, hemos identificado 106 artículos que hacen referencia a esta temática. Siguiente, por favor. También seleccionamos, bueno, y justamente este ajuste se pudo, y este número final, pudimos llegar cuando tuvimos la posibilidad de revisarlo por título y la revisión de los resúmenes. En esta misma revisión, los criterios que consideramos para tomar en consideración de cada artículo fueron el repositorio de origen, idioma, título, autores, año de publicación, en fin, una serie de elementos que consideramos claves para poder contar con esta revisión sistemática. Y por último, organizamos la información de acuerdo a algunas categorías generales que nos permitían agrupar estos 106 artículos, como vamos a ver a continuación. La primera categoría se ocupa de analizar la violencia carcelaria a partir de los predictores o los antecedentes de mala conducta o de violencia carcelaria, que es también el otro término que se usa cuando se refiere a ella. Una segunda categoría comprende a los estudios que analizan las formas de manifestación de la violencia carcelaria. Una tercera categoría se aboca a cómo incide la institución penitenciaria respecto de esta violencia, ya sea para mitigarla o para expresarla o para manifestarla. Y finalmente, una última categoría de intervenciones que justamente apuntan a reducir la violencia carcelaria, en el caso de las mujeres. Así, justo. Respecto de la primera categoría, lo que pudimos primero identificar es de que parte de los estudios se agrupan o se abocan a justamente ajustarse a las teorías clásicas explicativas de la violencia. La teoría de la importación, en donde se exploran las características previas al encarcelamiento que las reclusas importan a la prisión, serían las principales variables que impulsan el riesgo de actuar de manera violenta en estos contextos. Otra de las teorías, también muy conocida, es la teoría de las privaciones, en donde explican parte de estas investigaciones que la violencia de las reclusas ocurre debido a las condiciones estresantes y restrictivas de la prisión. Sin embargo, a partir de la criminología feminista a la que están adherida parte importante de las investigaciones que revisamos, se puede identificar otros elementos explicativos o predictores de esta conducta. Y
Dentro de estos están la teoría de la vulnerabilidad, en donde se analizan los antecedentes que forman parte de la historia de las mujeres, en donde la enfermedad mental, síntomas depresivos, dependencia de sustancias son factores recurrentes. Por otro lado, otra de las teorías analiza el curso de vida y sobre todo la historia de victimización de las mujeres, en donde se destacan como el daño físico, daño sexual, daños emocionales en la infancia, distintas negligencias y abusos y violencia en términos generales, son condicionantes que también repercuten en la expresión de violencia en contextos de cárcel. Dentro de la segunda categoría, que se refiere a cómo se manifiesta la violencia, cuáles son los tipos de violencia que se observan en cárceles de mujeres, se puede dividir en dos subcategorías. Una primera que hace referencia a la violencia generada por las propias mujeres y otra, la violencia generada por otros actores. Dentro de la primera se hace referencia a la violencia sexual, por ejemplo, que sería en algunos estudios se explica, sobre todo el de Caravaca y otros, que sería más fuerte en Estados Unidos respecto de otros países también incorporados en la investigación. Otro elemento interesante es un estudio que se hace respecto de Chile, en donde se constata que las agresiones verbales y las autoagresiones serían violencias más comunes en contextos carcelarios femeninos. Walker y otros también refieren a que las autoagresiones serían 5 veces más comunes en cárceles que en el mundo en libertad. Y otra investigación interesante respecto de Alemania, sobre todo, explora la superposición del rol de víctima y agresora y que la violencia, sobre todo, se manifestaría de manera más explícita al inicio de la condena. Y además sería menos expresada, menos visible, menos manifiesta en aquellas personas que se sienten tratadas con justicia y con respeto. Por otro lado, en torno a la violencia provocada por otros, un grupo importante de estudios hacen referencia a la violencia estructural, ya sea porque hay falta de políticas públicas en la protección de la infancia de estas mujeres, pero también la imposición a través o por medio de la imposición de una estructura patriarcal, de un formato de mujer normal. Hay otros trabajos que hacen referencia, que está un poco conectado con la violencia estructural, que hacen referencia a una violencia lenta y sistemática, pero en donde se revela sobre todo los aspectos medioambientales de la cárcel, como también no se fomenta el vínculo entre hijos y madres, etc. Luego hay otros estudios respecto de Israel que ponen el énfasis en cómo la violencia verbal es un elemento común en cárceles de mujeres y que puede ser extremadamente discriminatorio y ofensivo, en fin. Otra investigación muy interesante, sobre todo para el contexto latinoamericano, explica cómo la organización criminal tiene un protagonismo para imponer violencia respecto de las mujeres, porque las parejas hombres terminan de alguna manera denunciando ante la organización criminal y esta organización criminal impone sanciones, impone y ejerce violencia respecto de las mujeres. Y finalmente un trabajo muy interesante también de Bell plantea que un tipo de violencia muy común es la violencia de pareja, la violencia dentro de la cárcel que se manifiesta entre mujeres que mantienen relaciones homosexuales y que sus parejas finalmente terminan ejerciendo violencia contra ellas. La siguiente, por favor. En torno a la tercera categoría que habla sobre cómo la institución expresa o mitiga la violencia carcelaria, la institución penitenciaria, en relación a la expresión de violencia, se observan estudios que se refieren a las acciones u omisiones, ya sea sobre todo vía análisis normativos y documentales. Otros hacen referencia a prácticas institucionales de violencia vía la crueldad cotidiana, como lo menciona Savlov en Argentina, o el reforzamiento o imposición de los roles de género, que también poco lo habíamos mencionado antes. Otros trabajos también hablan de la violencia, sobre todo en torno a el efecto que puede tener en las mujeres y el trauma que esto también conlleva a dificultar los procesos de reinserción. Y finalmente una expresión de violencia muy visible, mucho más común, es el del cacheo al desnudo. Es decir, ¿cómo se llama el cacheo? El cateo, sí. Es exactamente, la revisión corporal.
Y en torno a aquellas expresiones que mitigan violencia, se pueden ver, en fin, mecanismos de denuncia y respuesta ante las agresiones sexuales del personal que se han ido generando, sobre todo en Estados Unidos hay un trabajo a ese respecto. Luego, la segregación disciplinaria como una respuesta a las violencias internas, que también podríamos decir que quizás puede ser una otra forma de violencia, pero como se plantea en el artículo, estaba en la lógica de mitigación. Y finalmente, una preocupación del personal sobre cómo la violencia carcelaria genera también distintos riesgos para el ejercicio de la labor penitenciaria regular. Y por último, ya respecto de la cuarta categoría, que refiere a las investigaciones que plantean intervenciones para reducir la violencia, nosotros pudimos, al menos en esta primera parte, no les comenté al inicio que hasta el momento hemos alcanzado a sistematizar el 50% de todos los artículos y esta es la presentación de ese 50%. Entonces, todavía puede haber un poco más de información en un año más en el próximo Xochicrim. Entonces, si podemos identificar aquí, están programas que hacen referencia, los que tienen el tono morado son exclusivamente para mujeres y el azul es para población masculina y femenina. Una investigación muy interesante es la que analiza el programa Beyond Violence, más allá de la violencia, en donde se explora una serie de aspectos para prevenir y reducir la violencia en la vida de las mujeres encarceladas. El Pathway to the System Project, que es el del otro extremo, investiga cómo interrumpir el camino del trauma y la delincuencia de adolescentes y con eso también reducir la violencia expresada en este grupo. Y finalmente el programa universitario en prisiones de Estados Unidos que sobre todo es una forma de abordar el efecto del trauma y la violencia, fortaleciendo la salud mental de las estudiantes y entregando caminos distintos para abordar la vida vinculada al delito. Ya no voy a detenerme en este aspecto porque un hallazgo importante fue qué sucede con las mujeres transgénero privadas de libertad. Y hay una serie de aspectos relevantes que relevan su condición de permanente victimización, la falta de existencia de criterios uniformes para su segmentación y todos los aspectos que tienen que ver con su convivencia interna, los problemas de la arquitectura y de la estructura carcelaria que no las considera, bueno, y una serie de aspectos que culminan con la denuncia de la falta de reconocimiento en las grandes normas relevantes de protección de derechos de este grupo particular, como las reglas de Bangkok. A modo de conclusiones, podemos decir que cuando se observa en general los estudios sobre violencia carcelaria en mujeres, estos suelen preponderar aquellos que de todas formas vinculan a las mujeres en condiciones de víctimas. Por otro lado, este es un trabajo que termina siendo bastante interesante porque es un trabajo inductivo en donde no formulamos pautas a priori, sino más bien fueron surgiendo las categorías a medida que fuimos revisando los distintos trabajos que fuimos congregando. Otro elemento interesante es la consideración de en gran parte de la literatura sustentada en la criminología feminista o en la perspectiva feminista, relevando sobre todo la interseccionalidad como un elemento clave en este tipo de investigaciones. Y finalmente, como ya les comentaba, las mujeres transexuales forman parte de un desafío para el sistema penal, pero no solamente para el sistema, sino también para la investigación con un enfoque sobre violencia con un enfoque de género. Y bueno, este es el grupo de investigadoras. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga. A continuación, les presento a Montserrat Díaz. Montserrat es socióloga, diplomada en Educación, Memoria y Derechos Humanos, estudiante del Magíster en Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana, se desempeña en el equipo de investigación y docencia en el Centro de Estudio en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile. Su línea de investigación son criminología feminista y corporalidad, sistema penitenciario, prevención de las violencias y gestión policial. Montserrat. 15 minutos. Gracias, Diego.
¿Se escucha? ¿Sí? Ya. Primero, secundando las palabras de Carolina, estoy muy orgullosa de estar en esta mesa con personas que son maestras para mí en el área. Y bueno, como mencionaba, mi título es Corporalidad en la Política Carcelaria Femenina, una aproximación desde la criminología feminista, y se enmarca en mi tesis de la maestría de Criminología y Gestión de la Seguridad Ciudadana. En primer lugar, muy modelo tesis. Estos fueron los objetivos de mi investigación. Objetivo 1 tuvo como fin analizar cómo se conceptualiza la corporalidad en encarcelamiento femenino en la normativa internacional suscrita por Chile actualmente. El objetivo 2 fue identificar los sustentos teóricos que fundamentan estas prácticas corporales en las cárceles femeninas en el Chile actual, mientras que el objetivo 3 fue caracterizar prácticas de resistencia corporal femenino en una cárcel de Chile. Muy a grandes rasgos, y ya lo hemos mencionado en otras mesas, hoy una enorme cantidad de mujeres y niñas en el mundo se encuentran sometidas a la experiencia carcelaria. Solo en Chile, a marzo de este año, casi 4.000 son las mujeres privadas de libertad en el subsistema cerrado, distribuido en los 5 CCP y centros mixtos. Y desde el 2017 se estima que ha habido un crecimiento sostenido del 53%, en parte debido a la tipificación de la ley 20.000. En su mayoría son madres, casi un 89%, jefas de hogar y sin antecedentes delictuales, con delitos menos violentos y por lo tanto con condenas mucho más cortas, al igual que sus trayectorias delictuales, motivos por el cual abandonarían o desistirían del delito más tempranamente. Bueno, además también mencionarlo debido a que el sistema penitenciario, como otras muchas instituciones, han sido imaginadas en el seno de culturas patriarcales. Hoy las cárceles continúan sin contar con modelos de gestión carcelaria que garanticen material y simbólicamente la integridad de estas mujeres, imposibilitando cotidianidades dignas y una reinserción real. No quiero abrumarlos con esto, pero bueno, como soy socióloga, se me fue inevitable no viajar a otras disciplinas para poder explicar qué es la corporalidad. Bueno, como menciona este dibujo, en mi marco conceptual se abordaron 4 conceptos: el cuerpo, el género, la cárcel y la respuesta jurídica con la que podemos enfrentar la desigualdad, y algo que considero que es una producción que es de mi autoría, que tiene que ver con prácticas de resistencia corporal. En primer lugar, el género lo voy a comprender desde Butler, una filósofa feminista, que considera que es una construcción social, que se actúa, que se sostiene en el tiempo, y que es una repetición y temporalidad socialmente constituida o una corporalización del tiempo. Entonces vamos a ver a lo largo de la investigación que esto supone que la ejecución del género se puede observar mediante estilos corporales, repetición performativa y actos y prácticas. A su vez, esto se puede reificar, también lo toma Butler, pero a partir de una traducción que hace del marxismo, como en el marco del género correspondería a la forma de sedimentación de las normas, o sea, la forma en la que se concretiza el género, y además a partir de actos performativos, ya que además de dar cuenta de cómo el cuerpo puede actuar, también da cuenta de cómo las mujeres privadas de libertad podrían situarse en diversos espacios performativos ante la presencia de la variable género. A su vez, esto yo lo vinculo con, como les mencionaba, un concepto que tiene que ver con las prácticas de resistencia corporal. Para mí es súper importante trabajar el cuerpo, no solo porque es un lugar de inscripción del dolor y de inscripción del control, sino también porque es un lugar de inscripción de la resistencia. Entonces vamos a ver a lo largo también del trabajo que hay diferentes prácticas asociadas al control en las cuales el cuerpo estaría resistiendo. También tomo, bueno, la cárcel, aquí todos lo sabemos, es una institución total, que es homogeneizadora, y también una tecnología para autoras como Haraway. En específico, voy a abordar lo que tiene que ver con la especificidad de la cárcel femenina, que como ustedes saben, no tuvo un origen laico igual que la del hombre, sino que una cuestión más religiosa. Para trabajar el tema cuerpo, tomo a varios autores, todos enmarcados en el postestructuralismo, en esta
propensión política e intelectual de poder como superar la absolutez de la estructura. En primer lugar, la existencia es corporal, según Le Breton. Todo acto, todo acción social es en sí misma corporal. En segundo lugar, toma la materialidad de Butler, es decir, el cuerpo como algo producido. Luego, la microfísica del poder en Foucault. Y el paradigma de la corporización, que en realidad es un paradigma más ligado a la lingüística, pero también lo toco un poquito. Y finalmente, respecto a la respuesta jurídica, tomo elementos de la igualdad por diferenciación y la igualdad por equiparación. En torno a la especificidad del encarcelamiento femenino, aquí puse algunas citas que dan cuenta de cuál es la visión antropológica que tenemos de los cuerpos femeninos que son encarcelados. Bueno, aquí Zarate en 1995 decía, bueno, las mujeres encarceladas inicialmente en Chile eran culpables de causas como el libertinaje, la prostitución, la liviandad de sus acciones, o las mujeres agresivas de malvivir, viciosas o perdidas. Como ya indiqué anteriormente, en Chile las mujeres parten siendo recluidas en lugares distintos a los de los hombres. Mientras los hombres se recluían en cárceles laicas del Estado, las mujeres eran recluidas en casas religiosas. Un ejemplo son las casas recogidas, que tenían el ordenamiento de depositar e inducir al recogimiento de meretrices, esposas infieles o mujeres que se les consideraba proclives al libertinaje, por hallarse en la espera de la resolución de divorcio, por ejemplo. Y todo esto tenía que ser a través de la oración y la disciplina. Las casas de corrección, que duraron hasta aproximadamente el 96, tenían el objetivo de preservar la virtud en la juventud desamparada y reeducar moral y espiritualmente a las mujeres que cometían delitos. Y finalmente, respecto a este cuerpo antropológico del que hablamos, eran seres de índole inferior y de disposición, quien debía esforzarse como medio de mejorar su naturaleza. Entonces hablamos también de una visión supralombrosiana, como del sujeto que es atávico, y de elevarse a la categoría de buena por cultivar virtudes tales como la honestidad, porque si no se tiene eso, no es ya mujer, sino alevosa, ramera, bilis, simosiano y basura, la más hedionda de todas y la más despreciada. Esto es real, esto se dijo en 1583 por parte de políticos de la época. Luego tuve que tomar algunas posturas epistemológicas, ¿cierto? Yo me sitúo en el feminismo, tanto como menciono epistemología, es decir, cómo accedemos al conocimiento, cómo lo producimos, y también a través de una cuestión más específica que tiene que ver con la criminología de tipo feminista. Y todo esto en respuesta, y como lo vamos a ver a continuación, a un paradigma que tiene mucho que ver con cómo tratamos los cuerpos femeninos, que es el positivismo, también como una epistemología, y también como una de las primeras criminologías que se centra en el cuerpo, a través de los sesgos del hombroso, pero en el cuerpo al fin y al cabo. Ya. ¿Qué podemos decir del cuerpo y positivismo? Ya Descartes en 1641 decía, la naturaleza de mi cuerpo, en tanto que está compuesta por diversas partes y puedo separarlo, es por sí mismo susceptible a ser conocido claro y distintamente. Al respecto de la mujer criminal en específico, destacan las relaciones entre actividad criminal y los rasgos masculinos y el ciclo menstrual, el cual, según Lombroso, agudizaría las pasiones, la ira y la lujuria. El diagnóstico que hace el feminismo al respecto, tenemos aquí a Bouvier, que bueno, no es desde la criminología, pero ella ya mencionaba. Bueno, la mujer, ¿qué es? Es muy sencillo. Es una matriz, un ovario, es una hembra, y basta eso para definirla. Luego, algunas palabras de Smart, quien dice la mayoría se referían a la mujer, bueno, los estudios, la mayoría se referían a la mujer en términos de sus impulsos biológicos o de su domesticidad, instinto maternal y pasividad. Respecto al cuerpo y el encarcelamiento femenino actual, tengo algunas citas de personas de fuentes que me ayudaron a generar una hipótesis. En primer lugar, de Anthony, quien dice que este modelo social, que sería el sistema penitenciario, traza una equivalencia entre lo femenino y lo maternal y reproduce vínculos que maternalizan e infantilizan a las mujeres. Luego, UNICEF, ya en el 2002, problematiza el ideal resocializador de la maternidad en las cárceles, lo que tendría que ver más con la reproducción de estereotipos asociados al género y menos al agenciamiento de estas mujeres. Luego Almeda, española, en el 2007, dice: en las prisiones ellas, las mujeres, son condenadas a tratamientos y a programas penitenciarios que las infantilizan, domestican, medicalizan y disciplinan. A partir de esto yo genero una hipótesis, todavía no metiéndome en revisión, nada, sí. ¿Qué es? Esta concepción, producto del positivismo, de un cuerpo moderno, un cuerpo diseccionado,
en el que se separa el cuerpo y la persona, entendiendo al primero como una materialidad desacralizada, la que habría el antropólogo Le Breton, y la conclusión de políticas que son coherentes con ese modelo específico y esa visión de la corporalidad específica, si bien han contribuido positivamente al ámbito material de la cotidianidad carcelaria de las mujeres, no va a terminar por tensionar el orden de género hegemónico, lo que potencialmente va a perpetuar las brechas, sesgo y violencia al interior de las cárceles. Mi metodología, muy a grandes rasgos, es un enfoque cualitativo, hermenéutico, fenomenológico, bajo una metodología feminista, o sea, no solo busco investigar, sino también denunciar un sesgo de género. Y los objetivos, mencionaba al principio, el objetivo en particular, que tenía que ver con develar ciertas prácticas de resistencia, se ocupó como fuente a estas mismas mujeres su experiencia. Se hicieron entrevistas a mujeres privadas de libertad en el complejo penitenciario de Valparaíso, y a partir de 4 dimensiones: corporalidad, género, resistencia y norma. Y el objetivo 1, que tenía que ver con develar los sustentos teóricos que construyen la corporalidad, se hizo a través de la revisión bibliográfica y análisis documental de, como mencionaba, de la normativa internacional a la que Chile suscribe, y la revisión de la documentación técnico-administrativa interna. Bueno, allí al lado no se ve, también se veía mejor. Pero respecto a este último punto, que tiene que ver con revisar normativa, ya es un hallazgo en sí mismo que hay muy pocos. Bueno, eso todos lo sabemos. Primero busqué documentos que contuvieran las palabras claves como corporalidad, cuerpo, mujer, mujeres, femenino, femenina, privación de libertad, presa, etc. Y me arrojó un aproximado de 10 documentos. Segundo, tuve que precisar la vinculación entre género y condición de privación de libertad. Luego, flexibilizar la presencia de la palabra cuerpo, corporalidad, porque no aparecía, así que tuve que vincularlo con palabras como físico, como menstruación, como embarazo, por ejemplo, todo aquello que tuviera que ver con la corporalidad. Eliminé todo aquello y solo quedé con 5 documentos. En términos de documentación técnico-administrativa, solo quedé con un documento, que era el decreto 518. Ya. ¿Cuáles son los resultados? El primer resultado tiene que ver con la mujer y la cárcel en la norma. Acá el primer subtítulo tiene que ver con el papel del lenguaje en la aparición de las mujeres privadas de libertad en el sistema internacional y chileno. Como primera hipótesis que no solo saco, primera idea que no solo saco del feminismo, sino también de la lingüística. El lenguaje construye realidades. Si las mujeres no están, simplemente no están luego en la práctica. En segundo lugar, la ausencia total de la categoría genérica. Por ejemplo, en la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos, degradantes, no se habla en ningún momento de mujer u hombre, solo de persona 10 veces, pero no representa significativamente nada. Y esto es cuestionable. ¿Por qué? Porque está más que escrito que, por ejemplo, la violencia o la tortura en términos de cárcel es diferenciada para el hombre y la mujer. Esto ha sido muy producido a partir de la experiencia concentracionista que tuvo Chile en la dictadura. Y la ausencia de la especificidad de la mujer invisibiliza un trato que es diferenciado. Luego descubrí que había muchos otros documentos que el uso del lenguaje que se utilizaba era el masculino genérico o no marcado. ¿Ya? Y finalmente que el filtro mujer suponía la invisibilidad de la categoría como sujeto político. El segundo resultado respecto a este resultado número 1 tiene que ver con el lenguaje en clave biomédico, la representación de un cuerpo diseccionado. El cuerpo que aparece en los documentos de la norma hablan de un cuerpo que es diseccionado, que supone en la literatura una fractura ontológica. Además, se expresa una mentalidad anátomo-clínica, ya, en esta división del sujeto-objeto, que fue resultado de la influencia del positivismo en Latinoamérica. Por otro lugar, que las políticas se centraban en la mujer como receptora solo de servicios corporales. También que había una presencia de la normativa en clave biomédica en 3 grandes ejes. En primer lugar, la condición biológica de ser madre y el vínculo maternal. Lo segundo, la atención médica y psicológica. Y lo tercero, la sanidad e higiene corporal. Entonces aquí van a ver algunas mujeres que ya han hablado de esto en otros términos. Por ejemplo, Harding, que es una epistemóloga, y ella dice que la medicalización de la experiencia de las mujeres y la reducción de sus problemas a condiciones patológicas son formas de negar las dimensiones sociales, políticas y psicológicas de la opresión de las mujeres.
En segundo lugar, otro resultado tuvo que ver con el cuerpo, el resistir desde el género. Aquí solo se seleccionó algunas ideas. El primero tiene que ver con la presencia de actos performativos. Las mujeres construían su identidad diaria a partir del género como una práctica de resistencia. Esto lo podemos ver como la ritualización diaria y repetitiva de la belleza en un contexto de precariedad agencial total. En la compra y venta de artículos y servicios de aseo, y ahí hay una excepcionalidad, una de las únicas mujeres que estuvo en la muestra y que se autocatalogaba como niño, como disidente, era la única que su forma de poder, por ejemplo, adquirir dinero era levantando como agua, cosas así. Esa especificidad la pongo porque todas las demás hacían, por ejemplo, peluquería, costurería, manicure, etc. También se devela que hay una mantención de una figura corporal hegemónica. Muchas mujeres luchaban por estar flacas dentro de la cárcel. Y prácticas culturales como la depilación y dieta autogestionada. Acá hay una cita, bueno, no se ve mucho ahí, pero la Bella, que era una de las chicas que catalogué así, decía, no tiene que dar lo mismo el cuerpo, porque seguís siendo mujer igual y el día de mañana se te abren las puertas igual y vaya a retomar tu vida a una mejor y el cuerpo es lo presencial. Luego también develé que habían ciertas mujeres que daban cuenta de metamorfosis corporales y fluidez sexual dentro de la cárcel, es decir, cambiaban sus orientaciones sexuales, una en particular se performaba, y esto también suponía una resistencia ante experiencias de violencia de género. Acá tengo una cita. ¿Qué ha significado? Me responde ante la pregunta que le hice respecto a su cuerpo. Me dice ser presa para los hombres. Y prosigue. Me pasaron muchas cosas en la infancia, por eso soy así, aludiendo a su expresión masculina. Yo creo que es un personaje en el que me refugié en el personaje ser niño. O sea, es como que no me cuidaba siendo niño, no me miraban tanto el hombre y fue como para cuidarme. Había dejado el personaje, porque el personaje mío lo tengo desde los 15 años. Llegué a los 23 años privada de libertad en Quillota, me recibió una señora de edad y ella con el tiempo me empezó a decir que cambiara, que aunque a mí me gustaran las mujeres tenía que ser niña. Y empecé a hacerle caso y me convertí de nuevo en niña. Ahí tuve un hijo, aprendí lo que era amamantar, hacer el rol de madre y llegué aquí. Y aquí volví a ser de nuevo el mismo personaje de niño. También bueno, también las entrevistas dieron cuenta de estos conceptos de salud mental y autoflagelo corporal. Todas las mujeres entrevistadas declararon estar bajo los efectos de medicamentos asociados a salud mental y tratamiento de enfermedades crónicas. Todas habían en algún momento en su vida previo o en la cárcel, y en la cárcel intensificado, haberse infligido autoflagelaciones como respuesta ante la frustración que suponía la cárcel. En una de las entrevistas me dicen, no pueden ser así por las pérdidas de MB. Todo eso, el sistema de acá hace que una misma se haga daño. ¿Por qué? Porque más. También me di cuenta que había autogestión de heridas. Ellas eran las que se cuidaban las heridas por miedo al castigo que podía suponer. Con una entrevista me lo he cuidado yo, los brazos con agüita cocida, agüita hervida, sal y la limpieza, me limpio y me pongo parche. Ahí lo dejo ventilando un ratito y lo tapo. Entonces el espacio suponía el lugar por excepción, por excelencia de inscripción de dolor y saturación emocional. A partir de eso me di cuenta que todas las medidas que habían para poder prevenir la salud mental eran reaccionarias, no habían medidas institucionales a partir de eso, y que había una ausencia total de tratamientos para afrontar antecedentes y trayectorias de vida, como la presencia de trauma y de asociación entre cuerpo femenino e inestabilidad mental. También, y este es el último tópico de los resultados, que yo le puse la lucha continua, y es porque muchas mujeres tenían profundos anhelos de libertad que se asociaban específicamente al vínculo materno o lazos que tenían románticos. La relación a veces incluso eran ficticias, o sea, mujeres que nunca habían tenido contacto con sus hijos, pero tenían esa conciencia de emprender caminos legales, por ejemplo, o afectivos para la custodia. Y en ese sentido, bueno, algunas de las cositas que se podrían sacar es que la cárcel tiene una eficacia muy grande en reconversión de buena a mala madre. También las mujeres, a partir de la preparación se preparaban para la libertad, a partir, por ejemplo, de la reposición del peso, la rehabilitación de las drogas y la cicatrización del autoflagelo. Y solo me queda
¿Qué conclusiones puedo sacar a partir de esto? El cuerpo es tratado desde un enfoque biomédico vinculado a lo corpóreo y a un abordaje positivista de lo corpóreo. La comprensión es restringida de un cuerpo diseccionado universal, usuario de políticas públicas referida a biologicismos. La corporalidad está encuadrada en claves femeninas, es decir, gestan fronteras con las catalogadas masculinas. El orden dominante de género, el sistema sexogénero y la violencia patriarcal puede convivir con el sistema carcelario y puede convivir con una mala implementación de la política, o sea, de la perspectiva de género. La cárcel como experiencia excepcional en las trayectorias de vida no es ajena a los marcos de comprensión exteriores, se reproducen la misma violencia patriarcal. Y para que ello se mitigue, y esta es mi propuesta, no solo bastará con que intentemos aplicar una perspectiva de género, sino más bien que vigilemos epistémicamente qué consideramos como perspectiva de género, quién la produce, dónde, cómo, cuándo, por qué, y que esto baje desde los niveles centrales. También me di cuenta que utilizar marcos de comprensión predominantemente androcéntricos puede limitar la comprensión de temáticas específicas, en las cuales el experiencialismo y la corporización son vitales. Es importante que haya una transferencia de paradigmas desde niveles centrales hacia la implementación, ejecución y evaluación, es decir, que todos hablemos el mismo lenguaje. Y que también había jerarquizaciones diferenciales respecto a las condiciones o necesidades biológicas. O sea, tenemos por un lado la menstruación y por otro lado la maternidad, a pesar de que son dos condiciones biológicas objetivas, excepto en ciertos cuerpos, se trataban de maneras muy diferentes. Había mucho para la maternidad y muy poco para la menstruación, a pesar de que sigue siendo insuficiente. Y finalmente una conclusión también, me va a saltar una parte, pero tiene que ver con generar más estrategias win-win, es decir, como que todos ganemos entre la academia y la institución carcelaria. Así que, eso. Muchas gracias, Montserrat. Ahora dejo con ustedes a Sheila Fernández de la Universidad Autónoma de Chile. Ella estudió mucho. Doctora en Derecho por la Universidad de La Coruña y la Autónoma de Chile. Máster en Menor en Situación de Riesgo y Conflicto Social de la Universidad de Vigo. Máster en Feminismos Jurídicos, Teorías y Prácticas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es investigadora postdoctoral de Fondesit, docente de la Universidad de la Frontera y de la Universidad Autónoma de Chile. Buenas tardes. Yo sé que es una hora muy complicada biológicamente. Estos sofás acolchonados tampoco ayudan. También soy consciente de que vamos un poquito atrasadas en el panel. Pero bueno, les agradezco que estén aquí todavía. Bueno, el tema que traigo yo es un poco verso libre en esta mesa, porque yo no voy a hablar de cárcel. Yo trabajo más bien en contextos indígenas, así que las situaciones son diversas y contextos indígenas donde además estas mujeres tienen la particularidad de que pueden estar en disputa con el Estado, lo que también añade una interseccionalidad más a todas las variables y factores que tenemos y que ya conocemos. He titulado este trabajo Criminología feminista desde las interpelaciones epistémicas descoloniales, una propuesta metodológica. Es un trabajo que todavía está en curso, pero que vengo trabajando desde hace tiempo, ahí os voy a explicar un poquito más, pero también responde a algo que voy a hablar después, que es un poco una duda, ¿no? Tú decís que estudié mucho, yo te decía antes que, bueno, estudié mucho, pero no sé dónde estoy, ¿no? Porque vengo del derecho, este es un congreso de criminología y al final no sé si hago algo jurídico, algo criminológico, una mezcla de todo un poco, pero lo que sí que tengo claro es que de donde yo parto es del feminismo y de la teoría feminista y de ahí pues irradio las otras disciplinas. Bueno, eso también forma parte de mi postdoctorado Fondesit, que lleva por título Acceso a la justicia de mujeres indígenas, justicia ancestral, identidad cultural e igualdad de género, problemas y estándares para la regulación en Chile. Y este concepto, el de
Identidad cultural, derecho a la identidad cultural es fundamental, es un concepto todavía poco desarrollado y, por ejemplo, sería clave en que esa mujer de la que tú hablabas antes, que no le permitían tener sus remedios dentro de la cárcel, sí se los dejaran tener. Los temas que quiero tratar un poco en esa disertación serían pues una introducción y los antecedentes de esta investigación, el marco teórico del que parte la investigación, los objetivos que se marca, que es el desarrollo de esta metodología jurídica, criminológica, indígena, descolonial de género, que ahí pues la voy a explicar un poco pues cuál sería su definición, los objetivos, la descripción y para mí la parte más importante, estos ejes estructurales que nos guiarían para desarrollar una investigación de estas características. De forma que esta herramienta nos serviría pues para una guía para poder hacer una investigación metodológicamente dentro de estos parámetros. Aprovecho también para vincular esto a algo que acaba de señalar Monse, ¿no? ¿Qué teoría de género estamos utilizando? ¿Qué tipo de investigación feminista estamos haciendo? Yo creo que esa es una gran clave que tenemos que responder y nos encontramos que muchas veces en la literatura vemos una mezcla de autoras citadas sin mucha reflexión sobre los trabajos que tienen de fondo y yo creo que eso al final conlleva que tenemos trabajos que de alguna manera son un poco incoherentes. Y bueno, un pequeño resumen de esto y los aprendizajes no esperados también en la realización de esta investigación que me han parecido muy interesantes. Bueno, decía que esta es una investigación de postdoctorado también y durante mi doctorado en Derecho pues yo desarrollé un marco teórico y epistémico que me ha permitido de base para hacer esto. Y para mí era muy importante desarrollar la parte metodológica porque era como cerrar el círculo. Me sentía, y lo conversábamos con varias colegas, ¿no? Esta como inseguridad que siempre tenemos, ¿no? Este síndrome de la impostora que padecemos muchas mujeres. Entonces, la necesidad de tener como un marco teórico, epistemológico y metodológico súper firme que además me permita seguir como avanzando en otras investigaciones. Y bueno, de ahí pues hice el doctorado y además como pensaba que no me llegaba, pues hice recientemente un máster en feminismos jurídicos donde desarrollé esta tesis que, aprovecho de decir, me dirigió Daniela Hein, una feminista argentina que os dejo también muy recomendada. Y quería partir con una frase, ¿no? de Alda Facio, ¿no? Que ella nos dice que las feministas explicamos siempre lo mismo y esto es una trampa del patriarcado y como estamos siempre explicando que hay desigualdad, que hay patriarcado, que no sé qué y no sé cuánto, al final no avanzamos en cuestiones más teóricas y metodológicas. Bueno, pues creo que por lo menos me parto de ahí, ¿no? Ya tengo como la parte teórica más resuelta, creo que es ese tiempo. Y ese tiempo también, ¿no? Y también quiero decir que esta investigación se fundamenta única y exclusivamente en el trabajo de mujeres feministas del Cono Sur y algunas otras partes de Abya Yala. Entonces, las conclusiones que se sacan es de los trabajos íntegramente de mujeres del sur, ¿de acuerdo? No se citan a autoras del norte global, aunque evidentemente pues, forman parte de mi pensamiento y de mi marco de conocimiento. Bueno, nos dice Yudersky, ¿no? Las personas oprimidas no han elaborado marcos teóricos voluminosos, sino que al tratarse de propuestas encarnadas que nacen del propio cuerpo están más centradas en denunciar y caracterizar a grandes rasgos un problema y en encontrarle respuesta. Bueno, aquí se habló mucho, ¿no? Del dolor y el cuerpo en toda esta sesión. Esto supone la comprensión compleja del mundo, no se manifiesta únicamente en un texto teórico académico, aquí vemos una pequeña crítica también a la academia, sino que en diversas expresiones como los análisis, las conversaciones, la escritura, así como la memoria y práctica política. Esto también es un llamado a que las fuentes que tenemos que tener en cuenta para hacer investigación no son solo los artículos Scopus, aunque no tengo nada en contra de ellos, pero creo que tenemos que ampliar horizontes y también deconstruir desde ahí un poco la academia. Y no tengo tiempo de detenerme en todo el marco teórico que trabajo, pero sí me parece muy importante destacar el trabajo de Eriskin y Mill, al que yo le voy añadiendo pues algunos elementos más y pues no me voy a meter en criminología del sur, ya está aquí además Máximo Sozo que la puede explicar muy bien, os invito a su conferencia, pero forma parte como de este bagaje. Y también pues feminismo indígena y descolonial. Entonces, ¿qué nos va a decir este marco teórico? Bueno, va a cuestionar las relaciones patriarcales, racistas y clasistas de las sociedades latinoamericanas, desde la interseccionalidad es la base y de ahí seguimos avanzando, no nos quedamos solo en eso. Cuestionar las costumbres de los propios pueblos indígenas que sirven para mantener subordinadas a las mujeres, articular luchas de género, clase y raza, visibilizando los efectos en la vida de las mujeres y los estrechos vínculos entre racismo, imperialismo, colonialismo y patriarcados, comprender que el género no es una categoría universal, esto es fundamental, pero es que tiene una doble vuelta esta afirmación. Estudiar las diferentes formas de feminidad y masculinidad
que tienen las comunidades, así como las diferentes formas de patriarcados. Igual que no es homologable la política de drogas, tampoco lo son las políticas de género, lo sabemos, pero ¿por qué no lo son? No lo son también porque los patriarcados son diferentes. Y tenemos que hablar de patriarcados con S, porque cada pueblo, ¿no?, tiene un entronque con el colonialismo y ha desarrollado patriarcados diferentes y formas de dominación distintas. Ahí tenemos una discusión, la doctrina bastante interesante sobre si tenemos patriarcado de baja intensidad, si patriarcado ancestral. Lo podemos discutir si queréis en las preguntas, ¿no? Pero es muy importante entender que las formas de dominación son distintas. Los patriarcados son distintos, igual que la forma de ser mujeres. Bueno, en este sentido, pues problematizar este esencialismo de las propias reivindicaciones indígenas y de descolonización y empezar a abordar los temas de género, criticar la jerarquía de las demandas, ¿no? ¿Por qué vaya primero la independencia, por ejemplo, y no las cuestiones de género? Esto lo trabajan bastante desde los feminismos indígenas, ¿no? Y criticar tanto el etnocentrismo feminista, que desde el colonialismo discursivo concibe a las mujeres indígenas como meras víctimas. Eso también es una crítica que podemos encontrar en el feminismo tercermundista y bueno, es una crítica bastante presente en los feminismos del sur. Y os pongo ahí la foto, no os la presenté, pero ella es Doris Quiñimil y ella es una mujer mapuche urbana. Entonces, esto que estoy recogiendo con algunas contribuciones que yo he hecho, parte precisamente, ¿no?, de este marco que se diseña desde las propias voces de las mujeres indígenas. Bueno, tengo dos objetivos, ¿no? El primero es el objetivo de ese trabajo. ¿Qué quería yo con esta investigación? Bueno, yo quería crear una metodología, o en eso estoy más o menos, y todos los aportes son bienvenidos, por favor, entendida desde la investigación, acción y acompañamiento. Y esto es muy importante, el acompañamiento cuando trabajamos con comunidades originarias, y tiene que ver también con romper ese extractivismo. ¿Nos quedamos en el proceso con la comunidad o vamos, sacamos los datos y nos marchamos? ¿Cómo vamos a diseñar eso, ¿no? Que más adelante lo voy a seguir explicando. Y bueno, tiene que ver con ese internacionalismo y con esa sonoridad feminista. Establecer de forma preliminar elementos para la construcción de una metodología de investigación coherente entre teoría política, epistemología y metodología que responda a los principios descoloniales, a los estudios indígenas y feministas, para ser aplicada en investigaciones, y aquí yo creo que esto es amplio, ¿no?, ciencias jurídicas, penales y criminológicas. Y generar una cadena de colaboración que rompe el extractivismo académico del que muchas veces son víctimas los pueblos originarios, los pueblos indígenas y que tantas veces se ha denunciado. Me quedé un poco atrás con las diapositivas, os disculpo. Bueno, y como una definición tentativa de esta metodología sería, ¿no?, pues que se construye desde este derecho a la identidad cultural, que yo creo que es muy importante que empecemos a hablar de él. Hablamos mucho del derecho a la identidad de género, pero creo que el derecho a la identidad cultural es fundamental, que parte de entender la relación de los sistemas de justicia indígenas y las perspectivas de género, reconoce que los pueblos originarios tienen su propia forma de resolver los conflictos basadas en sus cosmovisiones y en la relación con la tierra y el territorio. ¿Y cuáles serían, ahora sí, los objetivos que se propone esta metodología? Bueno, pues un poco reiterativo, pero cuestionar la supuesta neutralidad y objetividad del derecho occidental, reconocer y valorar los sistemas de justicia indígenas y su relación con la perspectiva de género, promover la pluriculturalidad y el diálogo de saberes, que actualmente el constituyente pues tampoco está mucho en esa labor, pero yo no dejo de recalcarlo, cuestionar y descolonizar el derecho occidental, y aquí no la duda. ¿Se puede descolonizar el derecho occidental o tenemos que promover la creación de otras relaciones en materia de justicia? Sé que no tiene una respuesta fácil, pero desde luego tiene que ser siempre una constante en la investigación, ¿no? No reproducir el extractivismo académico, introduciendo prácticas de devolución del conocimiento a las comunidades con las que trabajamos y generar conocimiento situado. Eso tiene que ver pues, con toda la epistemología feminista que se ha citado ya y también con epistemologías indígenas. ¿Qué sería esto? Bueno, sería una herramienta metodológica, se estructura en torno a 3 ejes y se concibe como una guía que va a tener preguntas estructuradas. Yo no puedo entrar ahora a desarrollar todo esto, pero serían como estos 3 ejes, un continuo entre epistemología, metodología y perspectiva de género, un segundo eje que va de lo individual a lo colectivo y un tercer eje que tiene que ver con los cuidados y autocuidados. ¿Qué iría en cada bloque de estos ejes? Bueno, irían las preguntas por la investigación, iría la teoría política, la epistemología del conocimiento, la metodología que uso, qué teoría de los derechos humanos suscribo, qué teoría penal también suscribo y qué teoría criminológica. ¿Cómo escribo, ¿no? En los textos jurídicos es muy difícil encontrar los escritos en primera persona. ¿Por qué esto no sucede, no? ¿Por qué nos escondemos en una tercera persona del plural? También, ¿qué tipo de lenguaje estoy utilizando? Si es un lenguaje inclusivo, si no es inclusivo.
cómo construyo esos resultados. Y después me parece fundamental introducir también criterios para prevenir la discriminación y también entender cuáles van a ser las fuentes de financiamiento y cuestionar estos elementos. Y si no tengo una respuesta, igual dejar los enunciados, las dudas que tenga durante la investigación o por qué no lo estoy abordando. Para que tengamos, por ejemplo, una idea de cómo se iría estructurando esto, pues en metodología indígena os dejo algunas autoras reseñadas. Estaría trabajando con Margarit Kovacs, Feminismo Indígena, Doris Quindimil, Teoría Descolonial de Género, María Lugones y Dursque Espinosa Miñoso, Feminismos Jurídicos Abolicionistas, Daniela Hein, Agustina Iglesias, Criminología Feminista, Marcela Edo, Lola Níjar de Castro, Carmen Antoni, Perspectiva de Género, Alda Facio, entre otras, ¿de acuerdo? Preguntas de investigación importantes. Esta es Margarit Kovacs, ella es indígena, en este caso del territorio conocido como Canadá, y ella nos plantea pues, cuál es el propósito de la investigación, cuál es nuestra pregunta, creo, sí. ¿Cuál es nuestra pregunta de investigación? ¿En qué contexto indígena se realiza la investigación? Y también cuál es mi deseo sobre esa investigación. Aquí tenemos a Daniela Hein, ella trabaja mucho, ¿no?, introducir la teoría política dentro de la investigación, y ahí la investigación se desarrolla desde el pensamiento anticapitalista. Nos tenemos que preguntar, ¿no?, a qué está contribuyendo nuestra investigación. La investigación busca alternativas superadoras del neoliberalismo. ¿Desde dónde nos estamos parando cuando estamos construyendo esa teoría o nuestra investigación? La investigación demueve o promueve la justicia social. Después, también desde el punto de vista más criminológico, ¿qué tipo de epistemologías están fundamentando nuestra investigación? ¿Estamos viendo solo las epistemologías del norte? ¿Estamos utilizando las epistemologías del sur? ¿Estamos utilizando las voces del propio pueblo con el que estamos trabajando? Hemos realizado una búsqueda comparada en la literatura local. Se introducen otras formas de conocimiento no académicas, lo que antes también nos señalaba Dursque Espinosa Miñoso. Se promueven epistemologías feministas para descriminalizar a las mujeres. Me quedan 3 minutos, muy bien, ya voy a ir terminando. En la parte de metodología quiero dejar una reflexión, ¿no? Porque escribir desde el propio cuerpo, desde la investigación encarnada, que generalmente es la que realizan las mujeres, se considera menos objetivo que escribir desde el privilegio que normalmente encarnan los hombres. ¿Por qué el privilegio nunca se considera que es una investigación subjetiva? ¿Por qué no se transparenta el privilegio desde el que se escribe? Y los resultados, simplemente señalar que estos se deben de construir colectivamente con el pueblo con el que estamos trabajando, no sacar nuestros resultados sin ponerlos a discusión, y también después ver cómo se divulgan estos resultados, en qué vamos a publicar. Igual hace falta sacar 2 tipos de publicaciones distintas, porque obviamente este pueblo capaz que no va a acceder a ese artículo publicado les va a servir en sus luchas por sus derechos. Y esto sí que es importante, yo creo que tenemos que empezar a introducir en los proyectos que presentamos de investigación elementos de autocuidado y elementos que pongan coto a la discriminación, ya sea dentro del propio equipo, quién lidera, cómo lidera, cuáles son los horarios que tenemos para trabajar, pero también a quién mencionamos. Si estamos utilizando las voces de estos pueblos, de estas personas, ¿las podemos mencionar? ¿No las podemos mencionar? ¿Estamos poniendo en peligro sus vidas si aparecen en la investigación? Como decía, muchas veces estos pueblos están en situación de contextos de lucha contra el Estado. Creo que eso es muy importante. Y eso formaría parte de los efectos colaterales que pueden tener nuestra investigación. Creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Lo mismo que la fuente de financiación puede ser pública, privada. Podemos financiar una investigación a través de goteo, Berkami. Creo que esto también hay que ponerlo sobre la mesa, sobre todo cuando los fondos vienen pues, del norte global o de determinadas entidades de financiación. Bueno, en resumen, pues sería pues, una propuesta metodológica que ayuda a realizar investigación descolonial, donde nosotras también nos revisamos. Si analizamos una investigación desde estas preguntas, sabremos hasta qué punto estamos trabajando desde una criminología del sur, la epistemología indígena y el feminismo descolonial antirracista, y nos permite explicar por qué en determinados supuestos podemos alejarnos de estas orientaciones haciendo visible las circunstancias locales y abandonando un paradigma universalista. Aquí me quería despedir ya con una foto de la red de mujeres penalistas y criminólogas, ¿no? Y creo que eso también forma de los aprendizajes no esperados. Yo simplemente quiero señalar aquí la relevancia de las feministas marxistas en el contexto latinoamericano junto a su invisibilidad. Y por último, la profundidad del diálogo que tenemos con las contribuciones feministas de las teorías del norte versus lo poco citadas que entre nosotras que estamos, ¿no? A veces hasta lo que tardamos en leer los trabajos de las compañeras también como una autocrítica.
Y nada, me despido en mapudungún, idioma que estoy recién aprendiendo, Chaltumay. Muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, Sheila. ¿Quiero empezar el siguiente panel? ¿Empieza el tiro el siguiente panel o tenemos? Ya. Entonces nos vamos a dar unos minutitos para escuchar algunas preguntas. No sé si tenemos micrófono. Aló. Hola, muy buenas tardes. Karen de Pájaros Entre Púas por acá. Bueno, muchas gracias por todas sus contribuciones. Creo que fue muy interesante haberla escuchado a todas. Y bueno, tengo dos preguntas. La primera es para Olga, que estuvo muy interesante la revisión bibliográfica, pero también quería preguntarte, porque bueno, entonces emerge que la reparación es muy importante para prevenir y también erradicar la violencia dentro de la cárcel, así como de la vida de las mujeres. Pero también comprendemos que cómo se podría implementar programas de reparación en Chile. Lo pensaba así porque a través de los mismos artículos y de nuestras experiencias como activistas en cárceles, el mismo personal, las mismas funcionarias de gendarmería y funcionarios desarrollan prácticas violentas, como ya sea el cateo íntimo, algo que está avalado por ley, así como también vulneraciones de derechos humanos de manera constante, como los cuartos de castigo, como golpes, los desnudamientos, allanamientos, etc. Entonces, pensándolo desde allí, ¿cómo podríamos pensar programas de reparación? Bueno, son cosas, o sea, nosotras realizamos talleres desde la reparación, desde una perspectiva feminista, ¿cierto? Y lo comprendemos que las organizaciones civiles o sociales deberían hacerlo, pero a partir de la biografía que tú revisaste, ¿cómo piensas que eso se podría implementar en Chile? Porque siento que si es algo que se propone, Gendarmería un poco lo cooptaría y no sería finalmente una buena estrategia. Eso como primera pregunta. Y luego también es para la compañera que estaba haciendo sobre resistencia corporal, que también me pareció muy interesante. Y ahí quería preguntarte si has pensado también desarrollar alguna metodología también más participativa. Por ejemplo, existen los mapeos corporales. También comprendo que es muy importante porque, bueno, nosotras las feministas hemos puesto el cuerpo como nuestro primer territorio, ¿cierto? Y a partir también de estos postulados, creemos que el cuerpo está siempre vinculado a las emociones, que finalmente es lo que tratamos de erradicar ese binomio que existe. Entonces, creo que eché un poco de menos eso, quizá a lo mejor una metodología desde lo corporal como un mapeo creo que ayudaría mucho más, por ejemplo, las siluetas que están afuera, o también existen distintas estrategias para poder vincularlas y ahí a lo mejor encontrar otras resistencias. Yo también dentro de mi tesis de magíster también estoy un poco averiguando aquello y cómo, por ejemplo, otros cuerpos, o sea, perdón, otras partes de los cuerpos de las compañeras también son de estrategia, como por ejemplo la vagina, porque cuando son los traslados, ellas ingresan sus celulares por las vaginas. También yo encuentro que aparte de ser súper impactante, es una resistencia tremenda, porque finalmente es el único medio de comunicación que tienen con sus familias, para poder mantener y para mencionar que las trasladaron porque nunca avisan también. Entonces creo que de esa forma, incluyendo otras estrategias metodológicas, se puede abrir un poco más, me imagino. Eso, muchísimas gracias a todas. Respondemos, creo que respondemos rápido para efectos de... ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Vamos a responder rápidamente. Tu pregunta es muy buena, Karen, y creo que no tengo muy fácil respuesta, porque lo importante primero a indicar es de que lo que nosotros estamos haciendo no es una descripción de la realidad, sino una descripción de los estudios que analizan y que, como decía Sheila,
priorizan cosas, toman elecciones, en fin. Entonces, si me preguntas cómo nosotros podríamos impulsar, yo creo que una primera cuestión que debería ser fundamental es comenzar a sistematizar experiencias que más bien ustedes están desarrollando, de tal manera de que se conviertan en conocimiento que pueda ser transferible, traspasable, socializable y extendible de manera más amplia y diversa. Entonces es más bien desde la academia ponernos a disposición de quienes están actuando cotidianamente en los escenarios carcelarios para poder colaborar, sistematizar, en fin, y transmitir información. Eso. Ya. Bueno, primero sé por el logo de ahí que son de Pájaro entre Púas y admiro mucho lo que hacen y de hecho es insumo para lo que yo hago, que es trabajar la corporalidad. Y yo diría varias cosas. En primer lugar, claro, yo al principio mencioné que a lo mejor teóricamente viajé a muchas disciplinas para construir el fenómeno complejo que supone la corporalidad. Desde lo metodológico, hay ciertas metodologías, por ejemplo, desde la psicología social, las prácticas narrativas, no sé si las conocen, pero que buscan precisamente develar que las personas ante toda violencia responden con resistencia. Incluso cuando vemos que los cuerpos claudican, deciden abandonar el mundo, ahí incluso están resistiendo. Es como... Entonces sí, yo creo que es parte y el desafío integrar metodologías que integren a otras disciplinas. Y respecto a lo que mencionabas como de la emoción y el cuerpo, yo lamentablemente no pude abarcar ese espacio por una cuestión de formación personal. Sin embargo, es parte de mi marco teórico como, claro, como el positivismo ha inducido a estas divisiones ficticias entre el cuerpo, entre la emoción, entre el cuerpo y el lenguaje, y hay una gran potencialidad en incluir, o sea, en hacerlas convivir y me imagino que van a hacer conclusiones mucho más fructíferas. Pero sí, hablemos. Sí. Eso. Gracias. Yo tengo más un comentario que una pregunta y es como para seguir en el diálogo con Carolina, que en la mañana me hizo una pregunta a mí respecto de cómo uno podría redefinir ciertos indicadores de reinserción en el mundo privado. Y me acordé de esa pregunta que me hiciste cuando mencionaste los talleres de tejido en la cárcel de mujeres en Santiago, ¿cierto? Que también son de una fundación externa a la cárcel, que no son administrados por Gendarmería. Y a veces uno puede suponer que al ser una fundación externa podría ser más sensible, ¿cierto? A estas diferencias de edad, de género, etcétera. Y al final uno ve que también caen un poco en lo mismo, o sea, las mujeres se les mide, se les ponen metas por tejidos. Usted tiene que hacer tantas entregas de tejidos a la semana, ¿cierto? Y obviamente una actividad que podría ser un espacio de relajo, de compartir entre las amigas, ¿cierto? En el taller de tejido termina siendo para muchas de ellas una actividad súper estresante, porque además está ligada al pago, ¿cierto? Entonces también hay un poco de volverte, ¿cierto? ¿No? Cómo poder hacer que en esas instancias, que también son de externos, esos indicadores de gestión, también sean sensibles a cuestiones de la edad. O sea, es súper estresante. Finalmente, para una persona que, como tú misma lo ejemplificabas, ¿cierto? Mayor de cierta edad, ¿para qué está yendo al taller de tejido? ¿Por qué está yendo ahí? ¿De qué le sirve? ¿Le sirve por el ingreso? ¿Y de qué le va a servir a futuro también? O sea, ¿vale la pena que le pongamos a esa mujer la misma meta en términos de ingreso, cantidad de tejido, que a una mujer más joven? Probablemente no. Pero eso me hizo pensar mucho en la misma pregunta que tú me habías realizado. Eso, gracias. Alcanzó. Sí, brevemente. Mira, yo creo que acá también hay un debate y yo creo que tenemos que repensar lo que entendemos por reinserción social, porque también es un concepto que, bueno, que tiene muchos significados distintos, pero ha ido asumiendo en la política pública un cariz de reinserción laboral. Siempre he pensado en una actividad, a un indicador de gestión, de éxito, de plata, que también es parte, ¿no?, de la reinserción. Pero si pensamos en la reinserción como un proceso, ¿no?, que luego que la gente salga de la cárcel pueda llevar una vida con algunas características de bienestar, digamos, uno podría pensar que para estas mujeres mayores hay otros elementos sumamente importantes, como dar la continuidad de tratamiento, y que no están tradicionalmente en la idea que pensamos de reinserción, o sea, como fin final, pero hay que ir construyendo para allá.
Y por eso yo hablaba como de pensar también algunas leyes, ¿no? O sea, ¿cuál es el sentido de seguridad pública de tener mujeres 12 años que entran a los 60 y salen a los 70 y tanto? Así que creo que el asunto de fondo tiene que ver con repensar lo que entendemos por reinserción social y cómo lo trabajamos en la política pública. Muchas gracias a todos y todas. Entiendo que hay unos posters en el hall de entrada, por si alguien no lo ha visto. Así lo deja. ¿Qué? No, Lili. Ah, bueno, la Lili quiere decir esto que acabo de decir yo, pero lo va a decir mejor. Ya, aprovechando que estamos en la mesa de género y cárcel, quería comentarles que vinculado a mi investigación, que es sobre encarcelamiento femenino por vincular a la ley de drogas que presenté temprano, como parte de ese proceso de investigación, levantamos con el apoyo de Pájara Entre Púas un taller de siluetas que son de las mujeres, aquí precisamente en Tarapacá, en la cárcel de Alto Hospicio y de Iquique, y las siluetas están en este momento, las de las mujeres de Alto Hospicio, en ese sector de afuera donde están los pósters, no sé cómo se llama ese sector. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Fuera de la biblioteca, y están ahí en exposición. Hay una mesita composite, entonces les dejo la invitación para que las vayan a ver, para que las conozcan su realidad, un poco de también el taller que tiene que ver, como comentaba aquí Montserrat, con el tema de la corporalidad. Y bueno, parte de su vida también ahí está expuesta, digamos, en esta silueta. Nosotros vamos a llevar las siluetas mañana a Alto Hospicio, a la mujer. Entonces esto nos va a permitir, o les va a permitir a ustedes también tener un diálogo con ellas. Para ellas es súper importante, gratificante lo que podemos nosotros, digamos, entregarles como reflexión, cariño, lo que quieran decirles, eso. Y ahora creo que viene homicidio, ¿no? Ah, pero eso es otro tema. No, eso es mañana, no es hoy día. Pero están expuestos afuera, para que la Pero gente... eso, pero eso es Pero mañana. para que los vaya a ver la gente. No, lo que pasa es que... Que, espérate. Lili, que no, que tenemos que decirlo. No, porque mañana... Lili, que no, que cambiaron el horario. Que cambiaron el horario. Que vayan a ver. También están los póster de los colegas que presentan póster al Congreso expuestos junto a las siluetas de Liliana para que también los vayan a ver. Pero eso... Pero pueden ir a mirar. Es lo que dice. A la derecha, camina a la derecha y va a ver Vamos igual están ahí, pero no Me voy a robar voy a robar. Oye, no digo nada, pero lo voy a robar. Hay un café afuera. Hay un café, no. Así como hay un café. No. acá no me sale que nada. No sé qué. No, entonces, ¿puedo dejar esto aquí? Sí, una cosa conoce a Rafael. No. Alejandra Mejía. Sí, Alejandra sí. Alejandra, ahí está Iván. Alejandra Alejandra. y Lisa. Y Lisa. Ah, Lisa se fue. No, Lisa está acá. Ah, Lisa. Lisa. ¿Cómo estás? Sí, los homicidios. Ya, Tus- voy y... Ya, amiga. ¿Tienes tu presentación? Iván. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás?